Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente les saluda la profesora Judith a los estudiantes de quinto grado ampliada 1. El día de hoy, miércoles 18 de noviembre, vamos a trabajar el área de personal social con la actividad de los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Y la siguiente meta es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato en la actualidad. Vamos a explicar entonces todos sus cambios que han sucedido y más aún también cómo se va dando en la actualidad. ¿Sí? Muy bien. Hola nuevamente, chicos, entonces a cada uno de ustedes. En la actividad del día 1, analizaste las ideas preconcebidas acerca de los roles de las mujeres y también de los hombres. Deliberaste sobre cómo influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. En la actividad del día de hoy vas a identificar y explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en diferentes etapas de la historia. Y para ello, ¿qué necesitamos o qué esperamos, chicos? Esperamos que obviamente logres estos criterios, ¿no?, de evaluación, ¿sí? ¿Qué vamos a desarrollar? Argumentar. Vas a argumentar qué cosa, sobre qué, sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta hoy en día, o sea, hasta la actualidad. Todo esto sobre lo que se está dando, ¿no? También vas a describir cuáles son esos cambios y cuáles todavía hasta ahora se siguen practicando, se permanecen, ¿no?, respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. ¿Qué cambio se ha dado desde esa fecha, de esos años? ¿Y qué cosa hasta ahora todavía se permanecen, ¿sí? Tanto hombres como mujeres todavía. Y por último, utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato y en la actualidad. Vas a argumentar, ¿sí?, sobre esos tiempos, ¿no?, como en el virreinato y también en la actualidad. Ahora vamos a empezar entonces. Vas a leer atentamente los siguientes testimonios. ¿Recuerdan a ella? Ella es la abuelita de Justina, ¿cierto? Testimonio de la abuelita de Justina. ¿Qué pasó con la abuelita de Justina, chicos? La abuelita de Justina, ¿recuerdan qué fue qué consejo le dio a su nieta? Que tiene 90 años. Le contó que cuando tenía 17 años, en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas cosas eran las labores de una buena esposa. Si todas esas actividades hacía muy bien la mujer, entonces se decía que era una buena esposa para, obviamente, atender, ¿no?, en la casa. Mientras que los hombres solo debían estudiar. ¿Estarás de acuerdo con eso? ¿No? Mira cómo se daba años atrás, mira, en esos años. Trabajar y buscar el sustento para la familia. O sea, solo el hombre tenía que dedicarse a trabajar, sostener, ¿no?, en cuanto a la alimentación, lo que es la economía del hogar, ¿sí? Pero solo la mujer se tenía que dedicar a la casa, ¿no?, a educar a los chicos, o sea, a sus hijos, mantenerlos en el aspecto de dedicarse al 100% solamente en la casa. No tenía nada que ver con el trabajo, ¿no?, fuera de casa. Entonces, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar.
quiere decir no podía sufragar, o sea, dar su voto a elegir a un nuevo presidente, a una nueva autoridad, ¿no? Que nos pueda gobernar en las elecciones presidenciales ni en las municipalidades. ¿Tú recuerdas que ahora sí, de repente alguno de ustedes años anteriores les han acompañado a sus papás, ¿no? De repente a la tía o al tío o a la hermana, ¿no? Han acompañado a ustedes para que ellos puedan dar su voto. Pero en este caso, años anteriores, pues no, las mujeres no podían elegir. Ellos no estaban permitidas, no era su derecho, ¿no? Ya que ese, dice, era un derecho solo de los hombres, más no de las mujeres. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes, pero no le consideraban que la mujer también podía decidir, dar su voto, elegir, dar su punto de vista, ¿no? Ella opinar, pero no podía opinar, tan solamente era capaz, ¿no? De elegir o de repente de ser más inteligente, como lo tomaban ellos, solo era los hombres, más no las mujeres, ¿no? Este es el testimonio de la abuelita de Justina. Por ese motivo es que ella le da ese consejo a su nieta. ¿Recuerdan ese caso de los 13 estudiantes? Entonces, por eso es que también tiene, ¿no? Un poco de relación, pues por ese motivo es que ella le daba ese consejo a la abuelita. Entonces, listo, continuamos con el siguiente testimonio. Testimonio de la mamá de Antonio. ¿Recuerdan también la mamá de Antonio? La mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17 años, en el año 2002, ¿ya? Decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Ciudad natal quiere decir donde ella nació, ¿no? De sus padres. Actualmente es jueza. Miren, pero si retrocedemos un poquito, en el caso de la abuelita de Justina, pues lo dudo mucho, pues que a ella le hubieran permitido estudiar, más aún todavía derecho. Entonces, pero en este caso no, es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó muy bien. Su esposo le ha apoyado para que ella pueda terminar su carrera, ¿no? Pero en el caso de la abuelita Justina, si en ese entonces ella se hubiera casado, pues como ya tenían una idea de que solo las mujeres servían para la casa y los hombres no, entonces al trabajo y otras acciones más, otras actividades más, no apoyaban a las mujeres, ¿no? Cuando se casaban solamente se tenía que dedicar a la casa. Entonces, ¿no? Pero en este caso, en la mamá de Antonio, entonces el papá le apoyó para poder lograr sus metas. Qué bueno. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades. Tú también observa en casa que ambos, tu papá y tu mamá u otros familiares que vivan con ustedes, pues compartan las responsabilidades de la casa. De repente uno no tenga un horario, ¿no? Quienes de repente limpian la ducha, quienes trapean, quien tiene que limpiar la mesa, acomodar, hacer la limpieza de la casa de repente un fin de semana, lavar los servicios, o quien de repente puede apoyar a cocinar, etcétera. Todo eso hay que compartir, no solamente la mamá tiene que hacer, o no solamente de repente la hija mayor, sino hay que tratar de colaborar todos, no porque tú seas menor, no, yo no puedo hacer o no debo hacer, no, hay que ayudar en lo que podemos, ¿sí? Listo. Entonces, quiere decir que comparten ellos las responsabilidades en el hogar, es decir, cocinar, asear la casa y cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Cuando tienen mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad está pensando postular, ¿no? Postular como alcaldesa de su ciudad. Qué interesante, muy bien. Pues cree que puede, ella cree y obviamente lo tiene que lograr, ¿cierto, chicos? Eso hay que tener en cuenta nosotros. Si queremos trazarnos esa meta, pues tenemos que esforzarnos y trabajar en base a ello y poder lograrlo. Entonces, dice ella, cree que puede contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y vecinos,
quienes confían mucho en ella. Muy bien. Entonces ya de haber escuchado o leído, ¿no? Los testimonios de ambos, vamos a ver entonces este siguiente cuadrito que vamos a completar, ¿no? Dice, y vamos a responder las preguntas que están ahí. Preguntas. ¿Cuál era el rol de las mujeres en el año 1947 y 2002 según los testimonios? El testimonio de la abuelita de Justina, entonces completamos ahí. ¿Cuál era el rol de las mujeres y los hombres? Y en cuanto al testimonio de la mamá de Antonio, ¿cuál era el rol de las mujeres y los hombres? Siguiente. ¿Cuál era el rol de los hombres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? ¿No? Ahí también. En el primer cuadrito, o en la primera pregunta es en cuanto a las mujeres. ¿Cuál era el rol de las mujeres? En el segundo es cuál era el rol solo de los hombres. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿En qué se parece? ¿O en qué todavía aún se practica esos roles? ¿Ya? ¿En qué todavía tú observas que aún todavía se mantienen esos roles que hasta ahora todavía se dan? Siguiente pregunta. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿En qué diferencias observas tú, tanto hombres y mujeres? ¿Cuáles eran sus roles, no? ¿En qué diferenciamos eso nosotros? En la anterior es en qué se parecen, o sea, en qué todavía hasta ahora observamos que aún se practican esos roles. Y ahora pues en qué se diferencian, ¿no? Los roles que hacían antes y ahora no. Por último, ¿por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿Por qué crees tú que existen diferencias? ¿Ya? Hay que entonces tratar de completar este cuadrito. Listo. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo. Claro que sí, hay algunas cosas que todavía se practican y algunas cosas que ya no se practican. En los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente, o sea, hoy en día, algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas y ser buenas esposas. Esto constituye una permanencia. Quiere decir que hoy en día todavía hay personas que creen que las mujeres solo deben dedicarse u ocuparse en las labores de la casa. Ella es la única que tiene que ocuparse ahí. Y mientras que el esposo tiene que salir a buscar el trabajo. Hoy en día todavía se observa, ¿no? Pero sin embargo hay hombres que comparten con sus esposas las tareas, como en el caso de la familia de Antonio. Y las responsabilidades del hogar. O sea, ambos trabajan y ambos comparten en las actividades de la casa. Y esto obviamente constituye un cambio, ¿sí? Existen también más cambios y permanencias, ¿no? Hay cambios que se daban antes y ahora no. Y hay momentos donde todavía se permanecen o sea, observamos. O de repente también podemos preguntar a papá o a mamá que nos apoyen en esto, ¿no? ¿Qué cambios ellos todavía observan y qué cambios ya no se dan? Listo. Entonces, si los hombres, para identificarlos, vamos a leer, ya hemos leído el texto y también hemos debatido. Del anexo 1, ¿qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Y el texto del anexo 2, historia del voto femenino en el Perú. ¿Cuándo se ha dado? ¿No? ¿Qué opinas tú? Que ahora, hoy en día, también las mujeres votamos. Y anteriormente no se podía y no era un derecho, ¿no? Asimismo, vuelve a leer el texto del anexo 1 del día 1, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Aquí tenemos el primer
texto, ¿qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Y el otro texto es Historia del voto femenino en el Perú, ¿cómo se dio? ¿A través de qué? ¿Sí? Listo. Después de haber leído los dos textos, vamos a copiar el siguiente cuadro. Vamos con esto, el segundo cuadro, ¿no? En una hoja o en tu cuaderno. Listo, preguntas. ¿Cuáles eran o cuáles son los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato? Es algo similar al cuadro anterior, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos roles en la actualidad o cuáles eran los roles en la actualidad? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? ¿Cuáles son los roles que han cambiado? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? O sea, hoy en día todavía se practican, tanto en el virreinato como en la actualidad, ¿sí? Continuamos entonces respondiendo a las siguientes interrogantes. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? ¿Qué ocurrió? Después de haber leído este texto, entonces, como ya hemos leído este texto, entonces vamos a completar estas preguntas. En la actualidad podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que ahora sí existe esas oportunidades y derechos tanto para los hombres como para las mujeres? ¿O por qué crees tú que no existen todavía? ¿No? Hay que sustentar, hay que decir por qué. Teniendo en cuenta los textos que leíste y las respuestas anteriores, escribe una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato. Y la actualidad considera los criterios mencionados al inicio. Recuerden ahí que les he mencionado los 3, entonces hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Listo, y está subrayado, resaltado de color rojo. Entonces, recuerda muy bien, y eso también tenía que ver mucho con la autoridad, ¿no? Quienes, los presidentes, también apoyaban estos, entonces tampoco no había un apoyo de parte de ellos. Muy bien, tras haber escrito tu explicación, recuerda eso, mira, esas actividades que tienes que hacer, completar los 2 cuadros y explicar sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Revísalo utilizando la siguiente lista de cotejo. Los criterios. ¿Tus argumentos están basados en información confiable? Claro que sí, porque sí les he compartido 2 textos confiables. Acerca de los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato y la actualidad. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Ahí tienes que observar el cuadrito que has completado anteriormente, ¿sí? En tus argumentos utilizaste categorías temporales como el virreinato y en la actualidad, o sea, categorías, el tiempo, ¿no? Como era antes y ahora. Responde entonces a las siguientes interrogantes. ¿Cumpliste con todos los criterios? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál debes mejorar? ¿Cuál crees tú que deberías de mejorar? ¿Y qué harías para poder mejorar? Muy bien, chicos, entonces manos a la obra, empezamos. Y es muy bueno también, chicos, que comenten esto con sus familiares, ¿sí? Y un poquito más, de repente les pueda contar algunas historias que ellos también hayan vivido, de repente a sus abuelos. Es muy importante, chicos, dialogar también con ellos, no solamente lo que les estoy explicando, lo que estamos compartiendo, participando y ahí queda, no. Hay que comentar, hay que preguntar también a ellos, ¿sí? Muy bien.